Eh, Mis hermanos, hoy vamos a estar hablando, como el pastor Pedro lo mencionó, acerca de ese evento que ocurrió precisamente cuando Cristo Jesús murió. El pastor Pedro el día de ayer estuvo hablando acerca de la densa oscuridad que ocurrió. El pastor Felipe estuvo hablando de cuando el velo se rasgó. Y a mí me dejaron la parte más complicada. Creo que fue porque no estuve en esa reunión, se aprovecharon de mí. La resurrección de los santos. La resurrección de los santos. Pero yo sé que el Espíritu Santo evidentemente nos va a guiar y su misma palabra nos va a enseñar. Así que mis hermanos, vamos a leer el texto bíblico y vamos a tomar un tiempo para orar y ahí nos adentramos en la palabra. Mateo capítulo 27, versículo 46 al 56. Es el mismo texto que todos hemos estado utilizando, sino que nos enfocamos en episodios diferentes. Pero volvamos a leerlo. Mateo capítulo 27, versículo 46 al 53. Sí, desde el 45 también, exacto. Sí, señor. Y la compré aquí con ustedes. Así que ahí haciéndole publicidad a mi hermano. Mateo capítulo 27, desde el versículo 45 hasta el versículo 53 vamos a estar leyendo. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y versículo 52, en el que nos enfocaremos el día de hoy, el 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Cerramos nuestros ojos, mis hermanos, y oremos al Señor. Mi buen Dios, queremos en esta hermosa mañana agradecerte, Dios, porque es un privilegio poder reunirnos como familia y adorar tu nombre, compartir como hermanos en la fe, usar nuestros dones, Señor, para edificar tu iglesia, pero también para sentarnos a escuchar tu palabra. Y entendemos, Señor, que no podemos hacerlo de cualquier manera, sino que necesitamos la obra de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, para que traiga convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en cada uno de nosotros, Señor, y nos santifiques a través de esta verdad. Te pedimos, mi buen Dios, de que tú nos guíes en esta mañana, no solamente a entender tu palabra, sino también, Señor, que esta palabra traiga el impacto necesario en nuestra vida para obedecer y vivir conforme a ella. Y en mi caso particular, oro, Señor, para que tu Santo Espíritu me asista, Dios, y pueda, Señor, transmitir este mensaje y entregarlo de manera fiel conforme a tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Me arrojo a tus brazos, Señor, para que seas tú obrando de la manera que tú deseas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dentro de una de las labores, mis hermanos, como pastores, es a veces encontrarnos en muchos funerales. Dentro de esas labores a veces pues hay familiares de hermanos que fallecen, hermanos de la iglesia que fallecen, y nos encontramos en estos funerales nosotros. Y a veces en medio de esa experiencia creo que es muy complejo todo este sufrimiento y este dolor. A veces uno quisiera como pastor tener respuestas a todas las preguntas que ocurren en estos funerales.
por qué Dios lo permitió, por qué Dios lo hizo, por qué Dios hizo esto, qué propósito tiene Dios con todo esto. Recuerdo durante la pandemia que evidentemente fue uno de los momentos donde más asistí a funerales a pesar de las restricciones que había. Y a veces traer consuelo a hermanos cuando inmediatamente fallecen sus familiares, cuando mueren, cuando parten. A veces uno no tiene casi que palabras para poder expresar en esos momentos. Una de las cosas que traté de aprender o he aprendido con la experiencia al estar acompañando a mis hermanos en esos procesos es acompañarlos en el dolor. Uno de los principios es acompañarlos y sufrir con ellos, llorar con ellos en esos momentos. Pero mis hermanos, hay una gran pregunta que evidentemente surge en medio de todo esto, y es precisamente ¿qué es la muerte? Todos nos enfrentaremos a este episodio. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Cómo lo podríamos entender? ¿Cuál es el significado que nosotros le damos a la muerte? Y esa es una pregunta inquietante que evidentemente toda la humanidad se hace desde sus primeros días. Y esta pregunta nos sigue a nosotros de manera muy silenciosa, pero muy constante en cada uno de nosotros, como si fuera una sombra detrás de nuestro que no pudiéramos nosotros evitar. Esa pregunta está allí. ¿Qué es la muerte? ¿Qué va a pasar conmigo? Bien, a lo largo de la vida, digámoslo, se ha tratado de dar muchos significados acerca para responder esta pregunta. En la antigüedad, los griegos pensaban sencillamente que la muerte era la separación del alma del cuerpo y se alistaba de alguna manera para hacer tránsito a algo desconocido. Para el hinduismo, el budismo, digamos lo que se habla, la muerte más conectado con la reencarnación, ¿no? En el que vas teniendo ciertos ciclos de vida y muerte, y si mueres, vuelves y vas a reencarnar en algo, hasta que de alguna manera el alma logre liberarse del sufrimiento. ¿Cómo logrará una persona en este mundo caído, lleno de dolor, liberarse del sufrimiento? Creo que según en ese día, si fuera cierta, tendría que estarse reencarnando todo el tiempo y nunca más, digámoslo, tener una esperanza más allá de esto, ¿no? Pero si le preguntamos a los materialistas modernos, ¿qué definición podría darnos a nosotros acerca de la muerte? Sería simplemente como un cese de las funciones biológicas, nada más. Que hay un cese de funciones biológicas, una interrupción en el funcionamiento del cuerpo y una desaparición. Nada más, eso sería como una definición para ellos. Bueno, y si le pudiéramos preguntar a más personas, sinceramente, algunos a veces estarían confundidos y no podrían dar alguna respuesta clara acerca de qué es la muerte. Algunos otros acerca de este tema prefieren evitarlo y no hablar. Y no sé si notan que a veces en casa cuando se trata de esto y alguien dice, el día que yo me muera, ¡ay, no hables de esto! No hable de eso. No, Dios nos libre. Y no queremos tocar ese tema y preferimos mejor evadir ese tema, pasarlo por alto y dejarlo allí sin que no nos venga a generar cierta confusión a nosotros. Pero mis hermanos, cuando nosotros abrimos la Escritura, no nos encontramos con evasivas. Cuando nosotros abrimos las Escrituras, no nos encontramos con fantasías ni con filosofías huecas cuando se trata acerca de este tema. A través de su palabra podemos nosotros encontrar una respuesta clara y profunda a esta pregunta de qué es la muerte. La Biblia no define la muerte simplemente como el fin de las funciones biológicas de este cuerpo físico, no, mis hermanos, sino que lo define como la separación. Separación en el sentido de que el alma evidentemente se separa del cuerpo, o sea, muere la persona. Y separación de Dios por causa del pecado. En otras palabras, significa muerte física, pero significa evidentemente también muerte espiritual. En esos dos conceptos, recuerden lo que nos dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y se está refiriendo precisamente a esta muerte física. Pero Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice a nosotros, estando vosotros muertos en vuestros delitos
y pecados, haciendo referencia a una muerte espiritual, que la persona puede que esté con vida físicamente hablándolo, pero la persona está muerta en sus delitos y en sus pecados. Entonces, la muerte, mis hermanos, es mucho más terrible de lo que nosotros pudiéramos creer. Si le agregamos este componente espiritual, entendemos nosotros que no solamente es que este cuerpo deje funcionar, sino que entendemos que también la Biblia nos refiere a que esta persona puede estar muerto espiritualmente, separado completamente de Dios. Sino que podemos también entender, mis hermanos, que no solamente es un evento inevitable en el hecho que un día vamos a morir, sino que también esta muerte es una consecuencia del pecado. Y sin Cristo, mis hermanos, esa separación es eterna. Y eso es lo trágico. Sin Cristo esa separación eterna. Pero ahí es donde está la esperanza. Ahí es donde está la esperanza que nosotros predicamos. Y es que Cristo Jesús venció la muerte. Eso es lo que nosotros predicamos y lo que la palabra del Señor nos dice. Y en el texto que acabamos de leer nosotros de Mateo capítulo 27, nos da a nosotros una escena que es un poco desconcertante para nosotros. Una escena que tal vez nos genera un poco de preguntas, pero que sin lugar a dudas es una escena gloriosa allí. Es una escena maravillosa la que nosotros acabamos de leer. Es un poco escondida tal vez, pero es muy reveladora. Nos dice mucho a nosotros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, dice la palabra. Genera muchas preguntas, pero que es gloriosa esa escena. Es maravillosa y nos podemos gozar al nosotros leer esta parte del texto. Y creo, mis hermanos, que esa escena nos muestra a nosotros claramente que Jesús evidentemente venció la muerte. Esta escena nos muestra esa preciosa gloria allí ocurrida en la cruz del Calvario. Y esto es lo que Mateo quiere que nosotros podamos entender. No solamente que lo veamos como una escena completamente sobrenatural, sino que nos quiere enseñar algo, Mateo, y es que cuando Cristo murió, la muerte misma empezó a morir. Cuando Cristo murió, la muerte misma empezó a morir. Y eso es lo que Mateo nos quiere a nosotros llevarnos. No solamente dejarnos ese registro sobrenatural, sino dejarnos un mensaje a nosotros allí claro. Imaginémonos, mis hermanos, una prisión antigua. Estamos allí, construida con muros de piedras, con barrotes de hierro. Adentro están los prisioneros que aguardan su destino, encadenados, sin esperanza, temiendo el final. En esa prisión que tipifica la muerte, pero de pronto un día, desde afuera, una fuerza invisible sacude completamente los cimientos, las puertas se rompen, los cerrojos se revientan y la luz entra donde antes solamente había oscuridad. Y ojo, no es que haya sido un motín allí, no. Sencillamente fue una intervención divina que permitió que estos hombres pudieran salir. Y eso es precisamente lo que nosotros podemos ver en esa escena. Cuando Cristo Jesús murió, la Biblia registra que ocurrió allí un terremoto. Pero no solamente creo que ocurrió un terremoto que evidentemente fue físico, una cuestión material, pero mis hermanos, también esto tiene una implicación completamente espiritual. Porque los muros de la muerte temblaron allí en ese momento. Las puertas del sepulcro se abrieron, dice la palabra. La autoridad del pecado empezó a derrumbarse en ese mismo momento que Cristo Jesús murió allí en la cruz. Así que la cruz no fue el final de Cristo, fue el principio del fin de la muerte. Y eso es lo que el texto nos menciona. Pero mis hermanos, antes de entrar de lleno a explicar un poco este texto, quisiera que continuemos un poco en esta introducción que he mencionado, hablando acerca de la muerte.
Porque para poder entender un poco el poder de lo que ocurrió allí en Mateo capítulo 27, cuando los sepulcros se abrieron, creo que es necesario que nosotros podamos comprender el origen precisamente de lo que significa la muerte para entender ese glorioso evento de resurrección. Y necesitamos empaparnos de qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros, porque si entendemos nosotros de qué es la muerte, vamos a poder comprender esa magnitud de ese evento allí. ¿Cómo entró la muerte en el mundo? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, en el libro de Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 12 incluso, nos damos cuenta que esto no fue parte del diseño de Dios. En el libro de Génesis nos dice que todo era bueno en gran manera. Y vio Dios que era bueno. No había sufrimiento en esas escenas allí. No había enfermedad. Allí no había entierros, allí no había velorios, no había lágrimas. La muerte no estaba en el jardín del Edén en ese momento. No estaba allí. Ese no fue el plan de Dios. Pero entendemos nosotros que cuando el hombre pecó, entonces la muerte entró allí. No solamente al Edén, sino que entró allí al hombre. Porque Dios le había advertido al hombre. ¿Qué era lo que Dios le advirtió al hombre? Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Ciertamente morirás. Y Adán y Eva desobedecieron. Y en ese momento, mis hermanos, la muerte comenzó su reinado. Empezó a reinar allí en el hombre. Y no solamente murieron ellos físicamente años después, sino que inmediatamente ellos murieron espiritualmente. Quedaron separados de Dios desde ese mismo momento. Y una vez más, un componente, digámoslo, real, físico, que empezaron a morir cuando no estaba allí, pero también un componente espiritual en que estaban completamente separados. El apóstol Pablo, con una claridad más teológica, empieza a profundizar sobre este tema. Y quiero que vayan a sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Si ustedes lo tienen, leámoslo por favor. Romanos 5, 12. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ve cómo nos lo dice el apóstol Pablo de manera mucho más precisa. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán, que era nuestro representante delante de Dios, al pecar, todos en él pecamos. Todos pecamos y por lo tanto la muerte entró. Y desde ese día, mis hermanos, cada ser humano nace bajo esa condena. Cada tumba, cada lágrima en un velorio, cada cuerpo sin vida es una consecuencia del pecado. Todo ese sufrimiento que vemos nosotros, que pasaremos o que hemos pasado, cuando alguien cercano fallece, cuando alguien cercano muere, esto es consecuencia del pecado. Y estas consecuencias de la muerte, mis hermanos, son profundas y universales. Y permítanme mencionarles qué consecuencias trae esta muerte sobre cada uno de nosotros. Porque arrasó o trajo con ellas tragedia para nosotros. Entonces, una, como ya lo hemos mencionado, separación espiritual. El hombre fue expulsado de la presencia de Dios completamente. Génesis 3:24 dice que Dios puso incluso querubines allí, ¿cierto? Para guardar el camino al árbol de la vida. Y entonces el acceso a la comunión con Dios fue completamente cortado. Fue una separación espiritual. Y usted, mis hermanos, me imagino que se ha preguntado por qué a veces en ocasiones tanta gente se siente vacía, incluso cuando está rodeado de éxito, según como el mundo lo define, incluso cuando tal vez está rodeado de mucha gente, pero aún se siguen sintiendo vacía. Sencillamente es porque están separados de Dios. Y esa es la gran tragedia. Buscan llenar
su vida o ese vacío con otras cosas que nunca le van a poder saciar, con placeres, con lujos, pero nada los va a satisfacer. Y es sencillamente por esa separación que tenemos de Dios. Pero la segunda consecuencia que podemos ver nosotros, que trajo la muerte a nuestra vida, es también la corrupción del cuerpo. El cuerpo fue formado del polvo y empezó a envejecer, a enfermarse, a volverse al polvo. Y eso fue lo que Dios le dijo a Adán, ¿no? El polvo eres y al polvo volverás. Empezó el cuerpo a corromperse, mis hermanos. Por eso, cuando vemos nosotros a un niño que se enferma, a un ser querido que empieza a envejecer, a nuestros padres que quisiéramos que fueran eternos, pero empiezan a envejecer, incluso nosotros cuando empezamos a sentir ya el cansancio de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que ya no tenemos la misma energía que teníamos cuando teníamos 15 años. Soné como allá muy viejito yo, ¿no? Soné muy viejito. Pero mis hermanos, esa es una señal precisamente del pecado. El cuerpo empezó a corromperse cada vez más, en lo físico incluso. Basta nada más con ir a un hospital para vernos, mis hermanos, cómo se encuentra este mundo y cuánto sufrimiento hay allí. Y esto es precisamente por causa del pecado. Pero no solamente nosotros, sino que también toda la creación fue afectada. La palabra nos lo dice. Toda la creación fue afectada. En el libro de Romanos 8:28 el apóstol Pablo dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y por causa de este pecado, evidentemente toda la creación tuvo estas consecuencias. Nos lo dice también en el libro de Génesis a nosotros, ¿no? Cuando entonces vemos nosotros las sequías, vemos terremotos, vemos huracanes, vemos nosotros pandemia, nos es a nosotros un recordatorio de que la creación gime, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. El mundo fue afectado por el pecado, mis hermanos. Toda la creación, vivimos en desastres naturales y que nos recuerdan a nosotros la consecuencia del pecado y la fragilidad de este mundo, la fragilidad de nosotros. Pero también trajo otra consecuencia, la muerte. Y es que, según nosotros vemos la palabra, la muerte trajo al hombre un temor, un miedo. El hombre vive con miedo, y con miedo precisamente a morir. Por eso a veces ni tocamos esos temas en casa, ¿no? No queremos saber de esos temas. No queremos que eso se trate en casa. Tenemos miedo de qué es lo que pasará más adelante. O incluso tenemos miedo al juicio, si es que entendemos que no hemos venido a Cristo Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 15, si ustedes lo buscan allí en sus Biblias, Hebreos 2:15, nos va a decir a nosotros allí que el diablo ha tenido a los hombres sujetos a esclavitud por el temor de la muerte. Miren lo que dice, leámoslo, Hebreos 2:15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Por el temor a la muerte. Ellos estaban sujetos. Hay personas, mis hermanos, que no pueden dormir incluso por miedo a la muerte, ¿no? Incluso otros, para tratar de no hablar acerca de este tema, prefieren vivir ocupados y llenar su agenda con cantidad de cosas para que esto no sea un tema que posiblemente tenga que pensar, ¿cierto? O sea un tema en el que tal vez tenga que considerar algo. Algunos temen morir solos, otros temen morir sin haber cumplido sus sueños, sus propósitos. Tengo mucho por qué hacer. Otros tienen temor por no dejar a sus hijos solos. Tal vez están muy pequeños, no los puedo dejar. ¿Y quién se va a encargar de ellos? ¿Quién se va a encargar de Julanito, de Sultanito? Ese es el asunto, mis hermanos. Esas son las consecuencias que la muerte trajo, que el pecado trajo a nuestras vidas. Y mis hermanos, no podemos nosotros hablar de la vida,
No podemos hablar nosotros de la resurrección sin entender la tragedia de la muerte. Y es que en realidad, mis hermanos, es una gran tragedia. Es una gran tragedia lo que nosotros podemos ver en cada velorio, cuando vemos que nuestros cuerpos se están desgastando, cuando vemos desastres naturales, cuando vemos que personas están sufriendo, mis hermanos. Y cuando no comprendemos esto, entonces no vamos a valorar la obra que Cristo Jesús hizo allí en la cruz de Calvario. No lo vamos a poder nosotros valorar. Por eso incluso una de las cosas que el apóstol Pablo hace en la carta a los Romanos, si ustedes lo notan en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, una de las cosas que él hace es despertar la conciencia de pecado en cada una de las personas, tanto en los gentiles como en los judíos. Y les dice, todos hemos pecado. Para después, en el mismo capítulo 3, ya finalizando, hablarles de la forma en la que el hombre es justificado. Y es justificado por medio de la fe, no por ritos, no porque se hayan circuncidado, hablándole a los judíos. No, es por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando comprendes precisamente la consecuencia de tu pecado, que cuando miras Romanos capítulo 1, es una tragedia esa descripción que el apóstol Pablo hace de los gentiles. Y el apóstol Pablo llega y dice allí, mire, el Señor se les reveló a ustedes por medio de la creación y su palabra impregnada en sus corazones. Pero ustedes decidieron ignorarlo a Él. Decidieron adorar lo creado y no adorar al Creador. Por lo tanto, ¿qué hizo Dios? Los abandonó. Los entregó a sus pasiones, a sus deseos, a sus pecados. Los entregó para que cada vez más entraran en perversión, porque ellos decidieron ignorar a Dios. No podemos nosotros, mis hermanos, hablar de la buena noticia que es el Evangelio si no entendemos la mala noticia del Evangelio. Si empieces a hablarle a una persona acerca del amor de Dios sin comprender que en realidad está perdido esa persona no va a comprender el amor de Dios. Necesita entender que es un enemigo de Dios, como lo dice Romanos. Él es un enemigo de Dios. Él está luchando por muchas actividades religiosas que haga, pero si no ha venido a Cristo, eso es un enemigo de Dios. Y le aseguro, mis hermanos, usted le pregunta a cualquier persona que no haya creído en Cristo, nunca se va a considerar un enemigo de Dios. No, yo lo amo. No, yo lo quiero. Yo siempre lo coloco en todos mis proyectos. Lo coloco a Él. Pero mis hermanos, quien no ha venido a Cristo sencillamente, como lo dijo el pastor Pedro al inicio, ya está condenado, lo ha rechazado, punto. Es que todo el plan de salvación parte de una primicia: el mundo está condenado. El mundo está perdido. Y por eso todo lo demás, incluyendo la resurrección, termina siendo una buena noticia cuando entendemos nosotros esta gran tragedia. Así que, mis hermanos, nosotros podemos ver que la muerte no fue un diseño original de Dios. La muerte es un invasor, la muerte es un enemigo. Y aunque el mundo intente a veces suavizar este concepto de la muerte o ignorarla, la Biblia no lo está maquillando. La Biblia es clara acerca de este tema y presenta, mis hermanos, a la muerte como lo que es. Y que es la muerte, en síntesis, el salario del pecado. Eso lo dice la Biblia. Es el salario del pecado, la paga del pecado. Es la muerte. Pero mis hermanos, una vez más, aquí está lo glorioso. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Mis hermanos, Él no dejó a su creación en ruinas, que lo hubiera podido dejar así. Y aún así no sería injusto. Es más, eso sería justo. ¿Por qué? Porque recibiríamos lo que merecemos, ¿no? Condenación. La paga del pecado es muerte. Pero Él decidió tener misericordia y mostrarnos su amor, a pesar de nuestra decisión de ignorarlo a Él y de rechazarlo a Él. Y por eso Romanos capítulo 3 nos dice a nosotros que no hay nadie bueno, no hay nadie justo, no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Por lo tanto, el Evangelio no es una búsqueda del hombre para con Dios, no, mis hermanos. El Evangelio es Dios precisamente viniendo a salvar al hombre. Como lo dice Pablo, entonces
¿qué jactancia podemos tener nosotros de esto? Ninguno puede jactarse de la salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia y no por obras, para que nadie se glorifique, como lo dice el libro de Efesios. Nadie tiene que venir a vanagloriarse y jactarse de la salvación que tiene, porque fue una obra del Señor. Y si usted hoy está en la iglesia y ha creído en Cristo Jesús, fue porque el Señor, a través de su Santo Espíritu, utilizó la predicación de alguien para venir y transformar su corazón completamente, y hoy pueda creer en Él. No hicimos nada, lo único que podemos hacer es venir en humildad y en adoración delante del Señor. Así que, mis hermanos, entendiendo esto, vayamos otra vez al texto entonces. Más exactamente versículos 52 y versículo 53. Y se abrieron los sepulcros en el capítulo 27 de Mateo. Mateo 27, versículos 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Se abrieron los sepulcros. Aquí el evangelista Mateo nos informa a nosotros de un hecho sorprendente y a la vez profundamente simbólico. Los sepulcros se abrieron, dice Mateo. O sea, que no fue una acción del hombre, sino una intervención divina, ¿no? No fue una acción del hombre, y eso hay que irlo leyendo en el texto. No fue algo circunstancial, fue Dios obrando de manera soberana. Es una señal visible de que la muerte estaba siendo vencida. Esas palabras, se abrieron los sepulcros, era Dios obrando en la misma muerte, mostrándonos a nosotros de que la muerte estaba siendo vencida allí. Y este suceso ocurre después de la muerte de Jesús, como lo registra su palabra. Lo que es evidentemente significativo este punto, que haya ocurrido, porque Cristo, en el momento de su entrega allí en la cruz, Él está rompiendo el poder de la muerte, y la tierra misma está reconociendo este poder. De hecho, ahí cuando ustedes miran en el contexto inmediato, en el versículo 51, leemos nosotros que estos eventos están precedidos ¿de qué? De un gran terremoto, ¿no? De un evento allí, y que incluso el velo se rasgó. Mis hermanos, los sepulcros que representan el dominio de la muerte no pudieron permanecer allí cerrados ante la muerte del Hijo de Dios. No pudieron allí permanecer cerrados, se abrieron. El mismo lugar donde van, entre comillas, a descansar los cuerpos, allí el Señor quebró esas paredes. Y después continúa el texto: y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y prestémosle atención, mis hermanos, como Mateo lo describe allí: cuerpos de santos. O sea, eso no fue una visión espiritual, eso no fue una aparición fantasmal allí, no fueron entes fantasmas como salieron, no. Cuerpos de santos. Y Mateo está utilizando un lenguaje muy claro y muy físico: cuerpos. Y los que resucitan, bueno, dice que resucitan, que no fueron todos, no resucitaron todos, sino que fueron muchos. O sea, una muestra representativa, si se puede decir así. Fueron muchos nada más. Y a estos que resucitaron, que fueron muchos, son llamados santos. ¿Y a qué se refiere con que son santos? Pues aquellos que murieron precisamente en la esperanza de la promesa mesiánica de un Salvador, desde el Antiguo Testamento. En otras palabras, eran fieles creyentes en esa promesa que se registra posiblemente que hayan sido desde el Antiguo Testamento. Y aquí, mis hermanos, se cumple un principio fundamental en la palabra de Dios. Y es que la resurrección
no es una esperanza de manera general. La resurrección es un privilegio solamente de los redimidos. Eran cuerpos de santos. Esa es una esperanza para todos los creyentes. No es para toda la humanidad, es para todos los creyentes. Y dicen allí que habían dormido, y es una expresión bíblica para referirse evidentemente a la muerte del creyente. ¿Y por qué a la muerte del creyente? Porque la muerte en Cristo no es definitiva, mis hermanos. Un día vamos a despertar de ese sueño. Es una manera ilustrativa para indicarnos a nosotros que un día vamos a despertar. Estaremos nada más allí. Eso lo registra así 1 Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14. 1 Tesalonicenses. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros están sin Cristo, porque el creyente tiene esperanza, aunque estén muertos. Versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Esa es la esperanza que tiene el creyente, cada uno de nosotros, mis hermanos. Y después dice el texto, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Y esto también es muy importante, mis hermanos, este dato que allí se nos menciona. Y aunque los sepulcros se abren cuando Cristo Jesús muere, por lo menos el texto nos sugiere a nosotros que estos santos no salen hasta que Cristo resucita. Eso es lo que podemos percibir. Hasta que Cristo resucita, estos cuerpos no salen de allí. ¿Y por qué? Esto no es un dato menor, porque recuerden, mis hermanos, que Cristo es las primicias. Él es el primero. Y Él tenía que ser el primero en salir de la tumba. Como lo dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él debía resucitar primero. Él es el primero en vencer la muerte con un cuerpo glorificado, mis hermanos. Y por lo tanto, estos santos que resucitaron son evidencia de la victoria de Cristo Jesús. Ellos no son los precursores, fue Cristo el precursor, como lo dice el libro de Hebreos. Y los santos son la evidencia, ¿cierto?, de la victoria de Cristo Jesús. Y por eso Mateo cuida muy bien este orden allí. Que primero, evidentemente, Jesús resucita, luego los santos que están en los sepulcros lo terminan siguiendo. Después dice el texto, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, ¿no? ¿A dónde van estos santos resucitados específicamente? A la ciudad. ¿A cuál ciudad? A Jerusalén fueron, ¿cierto? No se escondieron, no desaparecieron. No se fueron al desierto, aparecen a muchos. Y mis hermanos, es un testimonio público, abierto. Y en la ciudad donde se mató al Hijo de Dios, allí aparecen los frutos de su victoria sobre la muerte. En ese mismo lugar, mis hermanos. Es como si Dios dijera, mataron a mi hijo, pero ni aún la muerte puede detener el avance del reino. Esa es la victoria y el poder de Cristo Jesús sobre la muerte, venciendo a la muerte. ¿Qué significa esto, mis hermanos, para el día de hoy? ¿Qué significa esto? ¿Qué nos enseña esto a nosotros, mis hermanos? ¿Cómo entender que al morir Cristo, algunos muertos resucitaron y caminaron allí por Jerusalén? Este mensaje, mis hermanos, tiene implicaciones prácticas a nuestra vida el día de hoy. Permítanme mencionarles unas de manera rápida y concreta. Uno, que la muerte de Cristo no fue una derrota, sino una victoria que trajo vida y vida inmediata. La muerte de Cristo no fue una derrota, sino que es una victoria que trajo vida y vida inmediata. Cuando vemos la escena de la cruz del Calvario, puede parecernos muy trágica a nosotros y puede parecer incluso una derrota. Porque el Hijo de Dios está allí colgado entre criminales, rechazado por los hombres, vituperado.
abandonado incluso por los discípulos, cubierto de sangre, en silencio allí. Parece una derrota allí, pero Mateo nos muestra que la cruz no fue una derrota, sino que fue una declaración prácticamente de guerra contra esta misma, ¿cierto? Contra esta muerte. Y cuando Cristo Jesús entrega su espíritu, la tierra tiembla, las piedras se parten, los sepulcros se abren. Esta es la victoria. La muerte allí ha sido herida, mis hermanos. Y este pasaje nos dice a nosotros, mis hermanos, que Dios no espera hasta el final de los tiempos para empezar a actuar. Él está actuando. Una de las preguntas que a veces surgen en medio del sufrimiento es: ¿cuándo acabará este sufrimiento? Y a veces pensamos que Dios no está acabando con el sufrimiento. Evidentemente. Y hay una promesa de que ese sufrimiento un día acabará definitivamente. No solamente está tratando con el sufrimiento, no solamente lo está usando también para santificar a su iglesia, sino que también hay una promesa maravillosa de que un día estaremos plenamente libres de esto y en plena gloria. Lo segundo que podemos nosotros comprender de esto es que la resurrección no es solo para el futuro. En Cristo, mis hermanos, comienza a manifestarse desde ahora. Porque muchos cristianos a veces ven la resurrección como si fuera sencillamente una esperanza lejana, como algo que sucederá algún día, algo que pasará más adelante. Pero Mateo nos enseña allí que la resurrección no es solamente en punto de vista escatológico, sino que también es presente. En Cristo, mis hermanos, la vida nueva comienza aquí y ahora. Porque si has sido regenerado por el Espíritu, eso ya es resurrección. Nueva criatura eres, dice la palabra. ¿Has visto a alguien dejar el pecado y volverse al Señor Jesús? Pues eso es resurrección. Esta persona viene a una nueva vida. Recuerde lo que el texto nos dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Vida juntamente con Cristo. Lo tercero que podemos nosotros aprender, mis hermanos, es que los santos que se levantan son una especie de primicia, una señal visible de lo que el Señor hizo. El Cristo Jesús es la primicia y esta es una muestra de esta victoria de Cristo Jesús sobre nosotros. Es un testimonio en medio de un mundo que está completamente sumergido por el pecado y como consecuencia la muerte. Pero Cristo Jesús nos da una maravillosa esperanza y nos da una evidencia clara que si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y empieza esta vida, mis hermanos, en nosotros. Así que, mis hermanos, una pregunta que quiero resolver antes de terminar este mensaje. Y es: ¿cuál es el propósito en realidad de que estas personas hayan resucitado? Ya hemos visto algunas aplicaciones y algo que podemos inferir del texto. Pero hay una cuestión clave, ¿no?, que podemos entender de cuál fue el propósito de esta resurrección. Y el texto nos dice: y aparecieron a muchos. Y esto nos debe decir a nosotros algo, ¿no? Y aparecieron a muchos. Esto obviamente no fue un evento ni privado, ni fue un evento oculto, ni fue un evento simbólico, sino que fue algo real, algo público, algo evidente, algo concreto, con testigos oculares que lo vieron allí, que percibieron esta escena. Y yo creo, mis hermanos, que el propósito principal de la resurrección de estos santos es dar un testimonio visible del poder de Cristo sobre la muerte. Que el mundo, no solamente allí, Jerusalén, donde ellos se aparecieron, sino que el mundo entero pueda entender de que hay evidencia clara, visible del poder de Cristo sobre la muerte. No es algo que creemos sobre la nada nosotros, sobre una esperanza sin fundamento. No. Tienen fundamentos visibles, concretos. Y ellos no fueron solamente resucitados para que se encontraran tal vez con familiares o para que fueran a continuar con sus vidas como si nada,
fueron levantados como testigos vivos de que la muerte había sido vencida. Que la muerte había sido vencida, un ejemplo claro, una evidencia clara de lo que allí había ocurrido en la cruz de Calvario. Que el reino de Dios ya estaba allí presente, y que Jesús era verdaderamente este Mesías que había sido prometido, que había sido profetizado. Así como al inicio les mencioné que la muerte tiene una connotación tanto en lo físico como en lo espiritual, voy concluyendo con esto, mis hermanos. Porque podemos entender que si Jesús venció la muerte en un sentido espiritual y venció la muerte también en un sentido físico. ¿En qué sentido venció la muerte espiritual? Y es que la muerte espiritual, mis hermanos, como lo decíamos, es la separación del hombre de Dios, que está completamente separado del hombre por causa de su propio pecado. Cuando Jesús murió, cargó con todos nuestros pecados, sufrió el abandono precisamente del Padre en nuestro lugar, sufrió lo que nosotros merecíamos sufrir, y que aquellos que rechazan a Cristo son los que van a sufrir. Cuando Jesús dijo allí en la cruz: ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo lo que los creyentes que ponen su fe en Él iban a sufrir, pero que ya no sufrirán. Pero aquellos que lo rechazan a Él, entonces estos un día van a expresar estas mismas palabras en el infierno. Van a tener una separación completa de Dios, un abandono completo de Dios. Pero Cristo Jesús nos justificó. Y recuerde que la justificación de Cristo tiene dos componentes o dos conceptos, si se puede decir así. ¿Cuál es? Uno es que Él llevó mis pecados sobre sí, y al morir, ¿el que estaba haciendo? Pagando por mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. Pagó por mis pecados. Pero no solamente eso, sino que su justicia perfecta, su vida perfecta, nos la imputó a nosotros. Y de esta manera nos justificó a nosotros, al poner nuestra fe en Cristo Jesús. Como lo dice la palabra, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y esto es lo que tenemos nosotros, mis hermanos, en Cristo Jesús. Esta justificación, nosotros ahora podemos venir a una nueva vida cuando venimos a Cristo Jesús, en un sentido espiritual. Pero también podemos verlo nosotros en la muerte física. Si entendemos, mis hermanos, que esta muerte entró al hombre, pero entendemos que para el creyente esta muerte ya no es definitiva. Jesús venció la muerte física al resucitar con un cuerpo glorificado. Y esto es lo que Mateo nos dice a nosotros allí, mis hermanos. Y aquellos que están en Cristo, entonces también resucitarán, dice la palabra. Resucitaremos juntamente con Él. Y aún como dijo Cristo, ¿se acuerdan cuando lo dijo allí en el momento cuando Judas, Lázaro había muerto? El que esté muerto, si cree en mí, aún vivirá, ¿no? Parafraseado. Vivirá. Y esa es la esperanza. Que aún si llega el momento de nuestra vida en que ya tenemos que partir, como lo decimos popularmente, aunque esté muerto, si has creído, vivirás. Vivirás. La muerte no es definitiva, mis hermanos, para nosotros. Y por eso, a mis hermanos en la fe, yo quiero animarlos a que no tengan más temor a la muerte. Si estás en Cristo, la muerte sencillamente no es un destino. Creo que esta frase, a ver si me recuerdo de esta frase del pastor John MacArthur, que decía: lo único que la muerte puede hacer al creyente es acercarlo más a su Señor. Lo único que la muerte le puede hacer al creyente es acercarlo más a su Señor. Nada más. Y que podamos expresar esas maravillosas palabras del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es entender que me voy a encontrar con mi Salvador. Pero también, mis hermanos, quiero animarles a que su vida también sea un testimonio del reino de Dios, así como estos santos fueron un testimonio
visible del poder del Señor. Porque usted y yo hemos resucitado espiritualmente o hemos nacido a una nueva vida. Seamos testimonios nosotros, como estos hombres fueron testimonios en la ciudad, en todo lugar, del poder maravilloso que tiene Cristo sobre todo aquel que cree en Él. Ese es el poder maravilloso. Por lo tanto, mis hermanos, vivamos con esperanza, con gozo en nuestra vida. Entendemos que la muerte es dolorosa, pero el creyente, mis hermanos, puede gozarse en la verdad de que cuando abra sus ojos estará allí delante del Señor. Esa es la verdad maravillosa. Pero así como esta es una verdad para el creyente, también es una verdad para el no creyente. Y es una gran tragedia para el no creyente. Porque aquella persona que no haya confiado en Cristo Jesús, podemos decirle que puede que vivas, pero espiritualmente estás muerto. Puedes tener salud, puedes tener todo el éxito del mundo, puedes haber alcanzado lo que quieras, tener todos los placeres que quieras, pero sin Cristo estás separado de Dios. Y déjame decirte, la muerte física es inevitable sin lugar a dudas. Y si mueres sin Cristo, es aún más trágica esa muerte, porque entonces vas a ser tú el que pagues por tus propios pecados, al no haber puesto su fe en Cristo Jesús. Permítanme, les termino con esta conclusión, mis hermanos. Una vez más, a mis hermanos en la fe. Si estás en Cristo, este pasaje que hoy hemos tratado de exponer es evidentemente para ti como un faro, como una luz que nos guía a nosotros, lleno de esperanza en medio de la oscuridad en la que nos vivimos en el presente, mis hermanos. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Y pensemos y meditemos en esto. La muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. No importa, mis hermanos, ni siquiera cómo vamos a llegar a la muerte. Si sea por una enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Pero independientemente en el cómo lleguemos allá a la muerte, sabemos de que esta muerte no tiene poder sobre nosotros. Por un hecho evidente y claro, que Cristo Jesús resucitó. Y los que están en Cristo, en Él, juntamente con Él, resucitarán. Sé que tengo seguridad de esto precisamente por la seguridad de la resurrección de Cristo. Así que, como aquellos santos que resucitaron y caminaron como testigos del reino de Dios, yo una vez más le hago el llamado a vivir como un testigo viviente del poder de la resurrección. Aun cuando enfrentes dolor, cuando enfrentes enfermedad, cuando enfrentes pruebas, recuerda, tu esperanza no está enterrada en una tumba vacía, está con Cristo Jesús resucitado. Y un día Él también nos levantará a cada uno de nosotros. Y de pronto, para los que, si hay alguno de los que están aquí, o de pronto que está viendo este video, si estás lejos de Dios, si no has puesto tu fe en Cristo Jesús y anhelas esta maravillosa esperanza, pues este mensaje es para ti. No ignores el eco de estos sepulcros abiertos. No des la espalda al Cristo que murió precisamente para darte vida. Porque la muerte que te espera sin Él es eterna y es definitiva. Pero hoy Él está llamando con misericordia. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que estás muerto espiritualmente. Y clama entonces al único que puede traer vida a tu alma. Pon tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que venció la muerte y que te ofrece el perdón, que te ofrece paz para con Dios y que te ofrece vida eterna. Hoy es el día de tu salvación y espero que al escuchar este mensaje, o si estás en este lugar, no salgas de este lugar sin venir al Señor y hoy puedas de esta manera tener la misma experiencia, tal vez en el sentido espiritual que tuvieron estos hombres. Pasar de muerte a vida. Y solamente en Cristo Jesús esto puede ocurrir. Amén.